Hola amigos de YouTube, para todos ustedes, muy buen día. Mi nombre es Jennifer Useche, estudio gestión de redes de datos en el SENA y estoy dándoles a conocer una presentación sobre redes inalámbricas. Esto es presentado para la ingeniera Ángela Montoya, quien es instructora en el SENA. Entonces, demos inicio a nuestra presentación. Como primer punto, vamos a definir qué es una red inalámbrica. Y una red inalámbrica es, como su nombre lo indica, una red en la que dos o más terminales, ya sean ordenadores, portátiles, agendas electrónicas, entre otros, se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable. Gracias a las redes inalámbricas, un usuario puede mantenerse conectado cuando se desplaza dentro de una determinada área geográfica. Por esta razón, a veces se utilizan el término movilidad cuando se trata de este tema, ya sea como lo podemos ver en una oficina o en nuestra casa, que todos tenemos un punto de red inalámbrica, el cual nos permite conectar nuestros portátiles o nuestros celulares y podemos desplazarnos dentro de nuestra misma casa, del primero al segundo piso o viceversa, y siempre vamos a estar conectados sin perder la señal. Como siguiente punto, veremos qué son los estándares WLAN. Y el estándar que nos ofrece el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 802.11 es un protocolo de comunicación que define el uso de las dos capas inferiores del modelo OSI. ¿Cuáles capas son? La capa física y la capa de enlace de datos, especificando sus normas de funcionamiento para una red inalámbrica WLAN. La tecnología clave que contiene el estándar 802.11 es el espectro de dispersión de secuencia directa, o conociéndolo como DSSS. Se aplica a los dispositivos inalámbricos que operan dentro de un intervalo de 1 a 2 megabits. Un sistema de DSSS puede transmitir hasta 11 megabits, pero si opera por encima de 2 megabits se considera que no cumple con la norma. A continuación veremos el tema sobre radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes corresponden a las radiaciones de mayor energía, menor longitud de onda dentro del espectro electromagnético. Tienen energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos con los que interaccionan, es decir, para producir ionizaciones. Y las radiaciones no ionizantes son aquellas que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón de átomos, es decir, no son capaces de producir ionizaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver cómo sería el alcance de la velocidad en un ambiente típico de oficina. Con el estándar 802.11g, teniendo en cuenta que esta es la versión anterior, la versión actual se conoce como estándar 802.11n, el cual salió en el año 2009. Lo más importante es los dispositivos Wi-Fi que se cumplen en el estándar 802.11g, los cuales alcanzan una velocidad de transmisión media de 22 megabytes. En condiciones óptimas pueden llegar hasta 24 megabytes. Pero nunca a los 54 megabytes oficiales. El factor más importante para garantizar dicha velocidad es que el nivel de potencia recibida esté entre 30 y 70 dB. Para garantizar esta característica es fundamental elegir correctamente la ubicación del punto de acceso o router, teniendo en cuenta que la propagación de la señal Wi-Fi es omnidireccional. Hay que intentar situar el punto de acceso o router en el centro del área de cobertura deseada para tener una mayor velocidad y un mayor rendimiento. A continuación veremos el funcionamiento de dispositivos WLAN. Instalando un punto de acceso se puede doblar la distancia a la cual los dispositivos pueden comunicarse, ya que estos actúan como repetidores. Desde el punto del acceso se conecta a la red cableada. Cualquier cliente tiene acceso a los recursos del servidor y además gestionan el tráfico de la red entre los terminales más próximos. Cada punto de acceso puede servir a varias máquinas, según el tipo y el número de transmisiones que tienen lugar. Los puntos de acceso tienen un alcance finito del orden de 150 metros en lugares o zonas abiertas. En zonas grandes, como por ejemplo un campus universitario o un edificio, es probablemente necesario más de un punto de acceso. La meta es cubrir el área con células que solapen sus áreas, de modo que los clientes puedan moverse sin cortes entre el grupo de puntos de acceso. A continuación, veremos el funcionamiento de canales Wi-Fi. Para empezar, veremos qué es un canal de Wi-Fi. Cuando se definió el estándar IEEE 802.11, este estándar es el que regula las redes locales inalámbricas.
Se especificó también los 3 rangos de frecuencia disponibles para los dispositivos que desean emitir de esta forma: 2.4 GHz, 3.6 GHz y 5 GHz. La mayoría de los dispositivos actuales operan por defecto en la franja de frecuencias cercanas a los 2.4 GHz, por lo que es en la que hoy nos vamos a centrar. Cada rango de frecuencia fue subdividido a su vez en múltiplos de canales. Para 2.4 GHz estamos hablando de 14 canales, separados por 5 MHz. Eso sí, cada país y zona geográfica aplica sus propias restricciones al número de canales disponibles. Por ejemplo, en Norteamérica tan solo se utilizan 11 primeros canales, mientras que en Europa solo disponen de 13. A continuación veremos qué significa el roaming y para qué se utiliza. Roaming, conocido como itinerancia, se emplea en las comunicaciones inalámbricas con frecuencia a la capacidad que tiene un dispositivo de desplazarse entre diferentes áreas de cobertura. El concepto es de uso frecuente en el ámbito de la telefonía móvil, también conocida como teléfono celular. El roaming en este caso refiere a la capacidad de un teléfono de efectuar y de recibir llamadas más allá del área de servicio local de la empresa que brinda la prestación. De este modo, haciendo uso del roaming, un usuario puede comunicarse en países extranjeros o en regiones donde su compañía de telefonía no opera. A continuación veremos la configuración de una célula hexagonal en Wi-Fi. Como se ha visto anteriormente, se dispone de 3 canales, 3 frecuencias, sin que haya interferencia entre ellos. En teoría, estos 3 canales son suficientes para cubrir cualquier área, por grande que ésta fuera, sin dejar zonas en sombra. Para ello, basta con imaginarse que cada punto de acceso dispone de un área de cobertura hexagonal, lo que también se conoce como célula. Como se dispone de 11 canales, una buena elección de canales sería el 1, 6 y 11. Esto nos dejaría una distancia de 4 canales intermedios. Alternando el uso de estos canales se puede extender la cobertura de forma indefinida. Por cierto, hay que tener en cuenta que la propagación de la señal de radio se efectúa tanto horizontal como verticalmente. Esto significa que si se colocan puntos de acceso en plantas adyacentes, habría que comprobar que no se producen interferencias entre ellos. Para realizar la configuración recomendada para puntos de acceso y los routers de Wi-Fi, se debe aplicar a todas las computadoras Mac y a todos los dispositivos iOS. Proporciona niveles óptimos de rendimiento, seguridad y fiabilidad cuando se usa Wi-Fi. En una red de celdas o red celular es aquella red formada por celdas de radio o simplemente celdas, cada una con su propio transmisor, conocidas como estación base. Estas celdas son usadas con el fin de cubrir diferentes áreas para proveer cobertura de radio sobre un área más grande que el de una celda. Las redes de celdas son inherentes asimétricas con un conjunto fijo de transceptores principales, cada uno sirviendo una celda o un conjunto distribuidos, generalmente, pero no siempre, móviles. A continuación, veremos el concepto sobre la física de las redes inalámbricas. Encontramos algo denominado como difracción, que es un fenómeno característico de las ondas. Este se basa en el curvado y esparcido de las ondas cuando se encuentra con un obstáculo o al atravesar una rendijilla. La difracción ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas de superficie de un fluido y ondas electromagnéticas como la luz y las ondas de un radio. También sucede cuando un grupo de ondas de tamaño finito se propagan. Por ejemplo, por causa de la difracción, un haz angosto de ondas de luz de un láser deben finalmente divergir en un rayo más amplio a una cierta distancia del emisor. También encontraremos algo denominado como la reflexión. Es el cambio de la dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. Los ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas del agua. Cuando la superficie reflectante es muy lisa, ocurre una reflexión de luz llamada espectacular o regular. Para este caso, las leyes de la reflexión son las siguientes. El rayo incide, el rayo reflejado y la recta normal deben estar en el mismo plano, mismo medio. Con respecto a la superficie de reflexión, en el punto de incidencia, el ángulo formado entre el rayo incidente y la recta normal es igual al ángulo que existe
existe entre el rayo reflejado y la recta normal. Entre estos también encontramos algo denominado refracción. La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de la velocidad de propagación de la onda. Por ejemplo, este fenómeno se ve cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua. El lápiz aparece quebrado. También se produce refracción cuando la luz atraviesa capas de aire a distintas temperaturas. Aquí encontramos algo como la dispersión. En física se denomina dispersión al fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. Todos los medios materiales son más o menos dispersos y la dispersión afecta a todas las ondas. Por ejemplo, a las ondas sonoras que se desplazan a través de la atmósfera, a las ondas de radio que atraviesan el espacio interestelar o a la luz que atraviesa el agua, el vidrio y el aire. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Quien les habló, Jennifer Useche, y nos veremos en una próxima ocasión. Feliz tarde.